Y bueno, para seguir ahondando en este tema, les contamos que el gobierno presentó un proyecto de ley al Senado para regular las licencias médicas. Y para poder analizar este tema y hablarlo también un poquito más en profundidad y con miras a lo que se viene, ya estamos en contacto con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti, Florencia, y preocupado porque este es un tema que nos concierne a todos y que creo que de alguna manera se ha perdido un poco el foco principal, que si me permites decirlo, Claro. es aquel trabajador que tiene una enfermedad y que como parte de su tratamiento requiere reposo para recuperarse de manera íntegra. Y hoy día, una de las cosas que estamos viendo es que muchos trabajadores que, habiendo asistido a una consulta, habiéndose en esa consulta realizado un acto médico juicioso y habiéndose planteado un diagnóstico con los fundamentos precisos que justifica un reposo, esa persona le rechazan muchas veces la licencia y hoy día más que antes, y muchas veces un rechazo burocrático o administrativo donde no me dio una atención médica o alguna segunda evaluación que pudiera discriminar precisamente en elementos válidos. Entonces, lo que me preocupa a mí en particular, y creo que de alguna manera también lo decía el exministro Mañalich en la nota, es que tenemos que cuidar un beneficio de incapacidad laboral para que los trabajadores se recuperen. Ignacio, en ese sentido, ¿por qué crees tú que últimamente, en los últimos meses o incluso ya en el último año, se han estado rechazando tantas licencias médicas? ¿Cuáles son los factores a los que tú le atribuyes eso? Porque yo creo que efectivamente las entidades competentes y que tenían atribuciones para fiscalizar no lo hacían. Ya. Nosotros como colegio médico muchas veces denunciamos y entregamos antecedentes a la suceso e incluso a la Superintendencia de Salud de portales que vendían licencias médicas. Reportábamos que habían grandes emisores que emitían una licencia cada 6 minutos y eso a nosotros, como parte del colegio médico, nos molestaba y nos dolía porque por una parte dañan el prestigio y la honra de la profesión, pero en segundo lugar dañan al bien común, al beneficio de las personas que realmente lo requerían. Entonces, cuando habían portales que descaradamente vendían licencias y que incluso tenían tarifas de acuerdo a los días que te ofrecían e incluso te ofrecían certificados para justificar dichas licencias y la autoridad no movía un ápice su capacidad fiscalizadora, eso duele y molesta porque el Estado precisamente tiene que tener la musculatura necesaria para fiscalizar aquellas áreas donde su rol de competencia es fiscalizar. Y no lo hacía por distintas razones. Y tuvo que venir la Contraloría, que no es un ente fiscalizador de las licencias médicas, sino que para cuidar el buen uso de los recursos públicos, a decirle a estas entidades cómo hacer la labor fiscalizadora que ellos podían haber hecho. Entonces, en primer término, se empezó a producir un abuso, sin lugar a duda, de personas, acá hay que decirlo, que compraban licencias o que buscaban licencias para fines muy distintos a recuperarse un acto médico. Y también había médicos y empresas que estaban dedicadas a poner y ofrecer al mercado estas licencias precisamente en acciones que no eran un acto médico como nosotros defendemos. Y ahí también plantear que muchos de las personas que estaban vinculadas a las grandes emisiones no eran médicos que participaran de nuestra institución, no estaban entonces basados en nuestros principios éticos de comportamiento y del juicio de pares del que nosotros somos, digamos, evaluados, Mm. y sin embargo tenían las mismas atribuciones. Y los portales web que permitían la emisión de licencias, donde hoy día se emiten el 99,9% de las licencias, no generaban ningún tipo de alerta o warning, como sí te hace, por ejemplo, el banco cuando tú tienes transacciones sospechosas. Y resulta que acá habían personas que emitían licencias en un plazo de tiempo absurdo, que era imposible comprender un acto médico de por medio, y sin embargo el portal permitía que él siguiera emitiendo licencias. Y ese tipo de cosas, teniendo la tecnología y la herramienta, cuesta entender por qué no se fiscalizó de la manera intensa que debían haber fiscalizado, no a los trabajadores que con una justificación y un fundamento clínico tienen una licencia, no suspendiendo los reposos burocráticamente a
todo quien presenta una licencia, sino que sobre todo usando el Big Data, la inteligencia artificial y la información que tenemos hoy día para buscar a aquellas personas que estaban defraudando el sistema, pero no hacer pagar a justos por pecadores, que es un poco la denuncia que también he visto que ustedes han levantado en algunos reportajes de personas que con diagnóstico, incluso cánceres, estando en quimioterapia, les rechazan la licencia médica de manera injustificada y nadie se hace responsable de eso, o le pagan el subsidio 3, 4, 6 meses después de ocurrir la enfermedad, lo cual tampoco es correcto. Bueno, y por eso mismo también, Ignacio, es bien importante que el gobierno haya presentado entonces este proyecto de ley para básicamente regular de alguna manera las licencias médicas, sobre todo tras este escándalo revelado. Pero además hay muchos sindicatos dentro del área, obviamente, médica, que piden a que no se legisle desde el prejuicio, ¿no? Porque, es decir, ha quedado bien estigmatizado el tema de la institución pública respecto a estas licencias médicas fraudulentas, con la compra y venta que tú bien nos explicabas. Es decir, es importante no generalizar y poner todos estos argumentos dentro del debate para que sea legislado de una manera eficiente, concreta y transparente, ¿no? Los problemas complejos requieren una mirada multidisciplinaria. Y nosotros también tenemos que entender, por ejemplo, desde las ciencias sociales y humanas, por qué en Chile personas recurrían a comprar una licencia médica, por ejemplo, para tener un descanso adicional. ¿Por qué tenemos ciertos comportamientos que van hacia una deshonestidad que afectan al patrimonio comunitario que tenemos, a nuestro tejido social? ¿Por qué entonces ciertas decisiones individuales, ya sea desde la perspectiva del usuario que iba a buscar una licencia que no era correcta y la usaba para un fin que no era recuperarse una enfermedad? Y por el otro extremo, ¿por qué habían también profesionales que se prestaban para participar de este ilícito? Eso requiere una respuesta desde múltiples escenarios, porque de lo contrario, a lo único que terminamos haciendo es con una legislación reactiva que muchas veces no da cuenta de las complejidades del problema y termina moviendo el péndulo a un u otro extremo. ¿Qué es lo que me preocupa a mí como médico tratante? Hace un mes recibimos comunicaciones de distintos colegas de distintas regiones que se sienten amedrentados en el hecho de hacer una licencia médica y que hoy día tienen miedo de hacerla porque pueden ser injustamente sancionados, como muchos médicos que hacen bien la pega hoy día nos planteaban. Tenemos miedo de hacer una licencia y eso genera una contraposición. El paciente que se sienta al frente mío y que me relata una patología, hoy día yo lo estoy mirando con ojos de sospecha y eso está mal, porque el ambiente del espacio, la relación médico-paciente tiene que ser construida sobre la confianza. Entonces hay algunas soluciones simples que nosotros planteamos y que hemos pedido que se incorporen, como por ejemplo en los portales electrónicos de licencia. Si yo tuviera que emitir una licencia a ti, Florencia, tomo el ejemplo porque estamos acá, Claro. al poner tu root, yo para emitir una licencia a ti, no me aparece tu historial de licencia. Y eso es lo que Entonces yo ustedes no sé, pedían, precisamente. por ejemplo, porque yo Claro. no sé si tú me estás contando una historia y yo veo que tienes 25 licencias similares en los últimos 6 meses, pucha, puede ser que esté frente a una paciente que tal vez por una actitud ganancial o otras razones está con una condición o tiene una condición de salud que requiere exámenes complementarios, ¿te fijas? Claro. Ahora, Eso es un Ignacio, aspecto ¿por qué que ese sí punto en puede corregir. específico, que yo creo que es muy importante, el de que los doctores tengan acceso al historial de licencia de los pacientes al momento de evaluarlo? ¿Por qué no ha avanzado? ¿Se ha propuesto? ¿Cuál ha sido la piedra de tope? ¿Cuáles son los argumentos por los que finalmente no ha podido ser aprobado o avanzado ese punto? Porque creo que es muy importante lo que estás diciendo. Si una persona tiene 10 licencias por lo mismo en menos de un año, claramente se enciende un red flag, se enciende una alerta. Por supuesto, y esa información no está disponible y fue uno de los puntos que nosotros le planteamos a la Suceso. Nuestra presidenta ¿Ya? nacional se ha reunido varias veces con las autoridades, pero ¿qué pasa? Que hay 2 prestadores privados que hoy día administran los portales de licencia médica electrónica. Esa también es una materia que la autoridad deberá discutir. No debe ser esto como las plataformas del registro civil, que tal vez es licitada por el mundo público para que un prestador privado la desarrolle, pero el responsable de la plataforma es el Estado, entendiendo el rol que la licencia tiene en nuestra sociedad y el peso específico en el gasto de salud. Entonces muchas cosas, las plataformas privadas dicen, no, es que a mí esto no me lo han pedido y como no me lo piden, no tengo por qué hacerlo. No está en la licitación o no está dentro de los parámetros de los cuales yo tengo que plantearme.
fíjate que ellos sí tienen la posibilidad, me refiero a los dos prestadores que están hoy día en licencia médica electrónica, son dos plataformas privadas a las cuales nosotros tenemos que pagar para adscribirnos y tenemos que comprar un huellero y tenemos que pagar un fee que se paga, ¿no es cierto?, mensualmente y que tiene que ver también con cada licencia emitida. Y también la red pública tiene que pagarles a ellos para poder tener en los hospitales, CEFAM y donde sea, el sistema de emisión electrónica. Bueno, cuando antes teníamos los talonarios los imprimía la Casa de la Moneda. No los imprimía a cualquier lugar, eran talonarios que estaban validados y que los entregaba la Compin. Entonces, cuando nos traspasamos a un sistema ahora electrónico, resulta que tú podías ir, y nosotros tenemos más de 25 denuncias, por ejemplo, de médicos a quienes se les falsificó sus datos personales y otras personas emitían licencias haciéndose pasar por ello. ¿Y qué nos decían las plataformas electrónicas? Bueno, acá claramente hay un fraude, qué sé yo, pero hay un perjuicio también al prestigio y la honra de esos colegas que fueron Claro. falsificadas sus identidades y ellos no estaban obligados a tener sistemas más difíciles de corromper o hackear que lo que hoy día tenemos. Yo creo que ahí también hay un elemento. Saltamos muy rápido por la pandemia a la aplicación total de la licencia médica electrónica que tiene muchos beneficios, pero las plataformas y el uso de la información que entregan no dio un avance en el mismo plano. Entonces se volvió mucho más fácil. Fíjate que cuando eran blogs de talonarios, tú terminabas el blog y venía un cuponcito. Y tú tenías que ir presencialmente al Compin con ese cupón a buscar otro. Lo cual ya era una barrera de acceso a tener muchos talonarios, porque si tú no tenías talonario no podías sobreemitir licencia. Y entonces también manualmente había un timing para que te ibas a demorar administrativamente en llenar todas las casillas. Bueno, ese hecho limitaba el acceso a los talonarios y también limitaba el acceso a realizar licencias, porque no te entregaban más de un talonario al día. Entonces tú podrás comprender que cuando saltamos a una plataforma electrónica, de nuevo, una excelente evolución del sistema, pero no veló por resguardar, por ejemplo, un límite máximo de licencias al día, que si tú lo sobrepasas, tienes que justificar por qué. Si yo estoy en la urgencia, en la posta central, o en la ex posta central, y me toca ser el médico que está en el box y que está evaluando muchos pacientes, tal vez sí en un turno de 12 horas yo llegue a hacer 25, 30 o más licencias. Pero en otros lugares no se justifica. Entonces nosotros planteamos que cuando hay un comportamiento anómalo, le aparezca un warning al médico y él tenga que justificar a través de una mesa de ayuda o instancias que sean, digamos, telemáticas, por qué está teniendo este comportamiento este día en particular. Y ese tipo de informaciones hoy día las plataformas no están obligadas a tomar esas conductas y creo que es parte de las mejoras del sistema que no pasan por una ley, pasan simplemente por mejorar la licitación y mejorar lo que le exigimos a estas plataformas en términos de seguridad y en términos de entrega y uso de información. Sí, sin duda. Ahora, otra de las cosas o de los puntos que se ha propuesto en los últimos meses es establecer, por ejemplo, un límite de duración de las licencias porque se ha dicho en varias instancias de que en Chile no hay límites, es decir, las licencias podrían ser eternas. ¿Usted está de acuerdo con eso, Ignacio? Es decir, que las licencias podrían tener un máximo, un tope máximo, es decir, ya, no más de 200 días, estoy exagerando, no más de un mes, de mes y medio, dependiendo obviamente la gravedad también de la enfermedad. Sí, pero al mismo tiempo no. Yo te diría un gran sí, ¿Ya? siempre y cuando el Estado se ponga las pilas y también establezca, por ejemplo, que nadie va a permanecer más de esa cantidad de días en una lista de espera. Porque una de las cosas que nos Ya. pasaba, por ejemplo, con los neurocirujanos o los traumatólogos, es que todos los meses tenían que estar renovando licencias de personas con artrosis de cadera, artrosis de rodilla, un dolor terrible para levantarte de la cama, para caminar, para hacer labores mínimas, como incluso ir al baño. Imposible trabajar en esas condiciones, artrosis severa de rodilla, de cadera, etcétera. Y resulta que esas personas están en lista de espera, no están priorizadas, y de repente, de acuerdo a las cifras que el propio gobierno entrega, estamos hablando de personas que pueden esperar desde 2 a 6 años para ser intervenidos. Y esas personas muchas veces están con licencia durante este periodo, algunos de ellos incluso pierden sus trabajos. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo, nosotros podríamos plantear que algunas patologías que son irrecuperables, el proceso de jubilación por discapacidad permanente sea más rápido, porque hoy día es lento y es engorroso, pero en segundo lugar, si tú estás en una lista de espera y estás con licencia médica,
de alguna manera el Estado debiera poner un límite, debiera decir, ok, si esta persona sobrepasa los 180 días, por ejemplo, esta persona inmediatamente va a ser priorizada para que le resolvamos su problema de salud, porque volvamos al origen. Acá el problema no es lo que como país tengamos que gastar en trabajadores que estando enfermos necesitan licencia y subsidio para recuperarse. Acá el problema es que el país empezó a gastar en personas que mal utilizando el sistema percibían licencia, incluso con empresas de papel que no existían y que defraudaban al sistema a través del sistema de subsidio de incapacidad laboral. En el fondo estábamos poniendo plata no para que se recuperaran personas, sino que estábamos poniendo plata para que personas se aprovecharan del sistema. Y de nuevo, eso requiere personas dispuestas a defraudar a la ciudadanía, a defraudar a la comunidad, a defraudar el bien común. Pero también requiere un sistema que les ponga con un valor de mercado o que les facilite el acceso a una licencia fraudulenta. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que robustecer el espacio que existe entre el médico tratante y su paciente. Y ese espacio tiene que estar protegido y tiene que ser de la máxima confianza. Yo no puedo, frente a un paciente con trastorno de salud mental, partir de la base que es un fraude. Y entonces a una persona con depresión, a quien le dieron 28 días de tratamiento, con reposo y con fármacos y con psicoterapia, yo no puedo partir de la base que esa licencia es falsa y por lo tanto la suspendo, la reduzco y transformo a esta persona que está dedicando su energía a tratar de estar mejor en un peregrinaje de distintas oficinas del COMPIN o la Suceso o que corresponda hasta que logre un pago. Y esa persona que tenía ingresos y que tiene deuda y que tiene compromisos económicos que cumplir, no cuenta con un subsidio ese mes. ¿Y qué pasa el segundo o tercer mes cuando a esa persona no le han pagado? No tiene línea de crédito, no tiene capacidad de ahorro. ¿De dónde paga sus obligaciones si el subsidio de incapacidad se demora a veces 3 o 6 meses por este tipo de diagnóstico? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Acá hay que establecer una solución, pero tenemos que hacer también un buen diagnóstico y ese diagnóstico también pasa por tratar de entender qué nos está pasando como personas que elegimos defraudar al sistema y dañar el bien común antes, anteponiendo, digamos, nuestro propio interés personal, nuestro ego, nuestro egoísmo individual por sobre el bien común. Creo que eso también es una lectura que no se resuelve con una legislación punitiva o que busque castigar primero y entender después. Nosotros tenemos que tratar de entender por qué en tantos aspectos estamos teniendo comportamientos. E inmediatamente me viene a la memoria las personas que estando con aislamiento sanitario en la época de la pandemia, salían algunos en helicóptero, ¿no es cierto? Otros organizaban fiestas, otros organizaban actividades, otros falsificaban documentos para poder tener ellos un espacio individual que muchas veces ponía en riesgo a la comunidad. Se me viene a la mente todas las personas que hoy día, gracias a la acción de la Contraloría y a lo que anuncia la Suceso, que están cruzando los datos de extranjería con las licencias, hoy día sabemos que hay personas que estando con licencia, que requerían reposo en teoría en sus domicilios, figuraban en el extranjero. ¿Por qué tomaron esas decisiones? Es importante entenderlo porque echa la ley, echa la trampa. Nosotros tenemos que tratar de cambiar conductas humanas y tenemos que tratar de propiciar conductas hacia el bien común, rompiendo un poco la lógica del egoísmo. Si no hacemos eso, probablemente esta legislación sea superada por aquellos que quieren defraudar el sistema y lo único que van a hacer es defraudarlo de manera más sofisticada y vamos a estar siempre en la carrera del gato y el ratón. Creo que es importante legislar con amplitud de mira, no de forma reactiva, entendiendo que acá hay un problema importante y con acuerdos transversales, pero sobre todo, y esto Florencia es fundamental, poniendo al paciente trabajador enfermo que necesita un tratamiento oportuno y de calidad y que necesita muchas veces licencia para recuperarse en el centro. Si hacemos eso, todas las leyes que construyamos van a propiciar un mejor estado de salud para la comunidad. Bien, Ignacio de la Torre, presidente del Colmen de Valparaíso, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Florencia. Chao. Chao.